Bienvenidos a esta sesión en la cual analizaremos varias aplicaciones en el Internet. Lo que hace las redes interesantes son las aplicaciones que las usan. Dave Clark, uno de los principales contribuidores al diseño del Internet, una vez escribió: "El crecimiento exponencial de las redes parece mostrar que la conectividad es la recompensa misma y es más valiosa que cualquier aplicación individual como el correo o la web". La conectividad es la idea de que dos computadoras en diferentes partes del mundo puedan conectarse una con otra y puedan intercambiar datos. Si tú conectas tu computadora al Internet, puedes hablar con todas las demás computadoras conectadas al Internet. Bueno, al menos con las que quieran platicar también contigo. Veamos qué significa exactamente y cómo algunas aplicaciones modernas como el web, Skype o BitTorrent las usan. El tremendo poder de las aplicaciones en red es que pueden tener múltiples computadoras intercambiando datos, cada una con sus propios datos privados, cada una tal vez controlada y apropiada a diferentes gentes. A diferencia de tus aplicaciones locales, las cuales solo pueden acceder a los datos que residen en tu sistema local, las aplicaciones en red pueden intercambiar datos a lo largo del mundo entero. Por ejemplo, piensa en usar un navegador de red para leer una revista. El servidor lo pone en marcha la editorial, que tiene todos los artículos de revista, y puede también tener todos los artículos de ediciones pasadas. Conforme los artículos sean corregidos o agregados, tú puedes inmediatamente ver nuevas versiones y el nuevo contenido. El catálogo completo de artículos puede ser demasiado para descargarlo, así que puedes cargarlo bajo demanda. Si no tienes una red, entonces necesitas que alguien te mande un DVD o una memoria USB con la última edición. Un modelo básico es que tenemos dos computadoras, cada uno corriendo un programa localmente, y estos dos programas se comunican por la red. El modelo más común de comunicación usado es un flujo de bytes confiable bidireccional. Un programa A corriendo en la computadora A puede escribir los datos, los cuales viajan por la red, tal que el programa B corriendo en la computadora B puede leerlos. De manera similar, el programa B puede escribir datos que el programa A pueda leer. Existen otros modos de comunicación, de los cuales hablaremos más adelante, pero el flujo de bytes confiable direccional es por mucho el más común de ellos. Analicemos cómo es esto. La computadora B, en la derecha, está esperando que otras computadoras se conecten con ella. Esto puede ser, por ejemplo, un servidor web. La computadora A, en la izquierda, quiere comunicarse con B. Siguiendo este ejemplo, consideremos un teléfono móvil corriendo un navegador web. A y B establecen una conexión. Ahora, cuando A escriba un dato en la conexión, estos viajan por la red y B puede leerlos. De igual manera, si B escribe datos en la conexión, los datos viajan por la red y A puede leerlos. Cualquier extremo puede terminar o cerrar la conexión. Por ejemplo, cuando el navegador web termina de pedir los datos del servidor, puede cerrar la conexión. De igual manera, si el servidor puede cerrar la conexión. De igual manera, el servidor puede cerrar la conexión. Si alguna vez has visto un mensaje de error en un navegador web diciendo conexión reset by peer, esto significa el servidor web cerró la conexión cuando el navegador web no lo esperaba. Por supuesto, el servidor puede rechazar la conexión también. Probablemente hayas visto el mensaje de conexión rechazada o se tiene un navegador web esperando demasiado tiempo porque el servidor no está respondiendo ni siquiera con un rechazo. Más adelante aprenderás los detalles de cómo trabaja esto debajo del cofre. Por ahora, pensemos desde el punto de vista de la perspectiva de la aplicación, el cual es la habilidad de leer y escribir datos de manera confiable entre dos programas por la red. Ya que vimos la manera básica de cómo se comunican las aplicaciones en la red, veamos nuestro primer ejemplo, el World Wide Web. El World Wide Web funciona empleando algo llamado HTTP, que significa Protocolo de Transferencia de Hypertext o Hipertexto. Cuando tú ves HTTP diagonal en tu navegador,
significa que se está comunicando empleando HTTP. Analizaremos con más detalle HTTP más adelante, en el curso cuando veamos aplicaciones. Por ahora solo veremos un repaso a muy alto nivel. En HTTP, un cliente abre una conexión a un servidor y le manda comandos. El más común es GET, el cual pide una página. HTTP fue diseñado para ser una manera de comunicarse centrada en documentos. Por ejemplo, si yo escribo http://www.was.edu.mx en mi navegador, el navegador abre una conexión al servidor www.was.edu.mx y manda una petición GET a la página raíz del sitio. El servidor recibe la petición, verifica si es válida y el usuario puede acceder a la página y manda una respuesta. La respuesta tiene un código numérico asociado. Por ejemplo, si el servidor manda una respuesta 200 OK a una petición GET, significa que la petición fue aceptada y el resto de la respuesta tiene los datos del documento. En el ejemplo de la página web de la UAS, una respuesta 200 OK incluirá el hipertexto que describe la página principal de la UAS. Hay otros tipos de peticiones como put, delete e info, así como también otras respuestas como 400 BAT request. Ya que HTTP está centrado en documentos, las peticiones de los clientes nombran a un archivo. HTTP está todo en texto, ASCII. Este puede ser leído por humanos, por ejemplo, una petición GET para OraWAS es como sigue. GET diagonal HTTP diagonal 1.1. El comienzo de una respuesta exitosa se ve como esto, HTTP diagonal 1.1 200 OK. Pero el modelo básico es simple. El cliente manda una petición escribiéndola a la conexión. El servidor lee la petición, la procesa y escribe una respuesta en la conexión, la cual es leída por el cliente. Veamos una segunda aplicación. BitTorrent es un programa que permite a la gente compartir e intercambiar archivos grandes. A diferencia de la web, cuando un cliente pide documentos a un servidor, en BitTorrent un cliente pide documentos a otros clientes. De manera que un solo cliente puede pedir de muchos otros de manera paralela. BitTorrent parte los archivos en bloques de datos llamados piezas. Cuando un cliente baja una pieza completa de otro cliente, le dice a otros clientes que tiene esa pieza para que otros puedan descargarla también ahora de él. Estas colecciones de clientes colaborando se llaman enjambres o swarms. Así que se dice que un cliente se une o deja un enjambre. BitTorrent usa exactamente el mismo mecanismo que el World Wide Web, un flujo de datos confiable y bidireccional, pero lo usa en una manera un poco más compleja. Cuando un cliente quiere descargar un archivo, primero tiene que encontrar algo llamado un archivo torrent. Usualmente se emplea la web para descargarlo usando HTTP. Este archivo torrent describe alguna información acerca del archivo de datos que tú quieres descargar. Le dice a BitTorrent quién es el tracker o rastreador para este archivo. Un tracker o rastreador es un nodo que guarda información de qué nodos están en el enjambre del archivo. Para unirse a un enjambre de un torrent, tu cliente debe de contactar al tracker otra vez empleando HTTP para pedir la lista de los otros clientes. Entonces, tu cliente abre conexiones con alguno de esos clientes y empieza a pedir piezas del archivo. Esos clientes a su vez pueden pedir piezas. Aún más, cuando un nuevo cliente se une al enjambre, puede conectarse a tu cliente. Así, en lugar de tener una sola conexión entre un cliente y un servidor, tú puedes tener un grafo denso de conexiones entre clientes, intercambiando datos dinámicamente. Para nuestra tercera y aplicación final, veamos Skype, el servicio popular de voz, chat y video. Skype es un servicio propietario. No tiene ninguna documentación oficial de cómo funciona internamente. En el 2008, algunos investigadores de Columbia idearon la mayoría de cómo trabaja analizando cuándo y dónde los clientes de Skype se mandan mensajes. Los mensajes son encriptados, así que no se puede saber qué tienen adentro. En 2011, sin embargo, Efim Bushmanov realizó una ingeniería inversa del protocolo y publicó el código en open source.
Así que ahora tenemos un mejor entendimiento de cómo funciona. En su modo más simple, cuando tú quieres llamar a alguien en Skype, es un intercambio cliente-servidor, tal como HTTP. Tú, el que llama, abres una conexión con el receptor. Si el receptor acepta tu llamada, tú empiezas a intercambiar datos de voz, video o chat. En algunas maneras esto es como el web. Un lado abre la conexión al otro e intercambian datos. Pero a diferencia de la web, donde hay un cliente y un servidor, en el caso de Skype tú tienes dos clientes. En lugar de tener una computadora personal pidiendo información de un servidor dedicado, se tienen dos computadoras personales pidiendo datos uno del otro. Esta diferencia tiene implicaciones fuertes en cómo funciona Skype. La complicación viene de algo llamado NAT, o traductor de redes de direcciones de red. Los NAT están por todas partes hoy en día. Un enrutador inalámbrico pequeño de casa es un NAT. Cuando un teléfono móvil se conecta al Internet, está detrás de un NAT. Veremos a los NATs con más detalle más adelante en el curso, pero por ahora todo lo que necesitas saber es que si estás detrás de un NAT, entonces tú puedes abrir conexiones hacia el Internet, pero los otros nodos en el Internet no pueden abrir conexiones fácilmente hacia ti. En este ejemplo, esto significa que el cliente B puede abrir conexiones a otros nodos libremente, pero es muy complicado para que otros nodos abran conexiones al cliente B. Esto es que el gradiente rojo-verde está mostrando. Conexiones que vienen del lado verde funcionan bien, pero conexiones viniendo del lado rojo, no. Así la complicación es que si el cliente A quiere llamar al cliente B, no puede abrir una conexión. Skype le da la vuelta a esto. Emplea algo llamado un servidor rendezvous o cita. Cuando tú ingresas a Skype, tu cliente abre conexiones a una red de servidores de control. En este caso, el cliente B abre una conexión al servidor rendezvous. Esto funciona bien porque el servidor no está detrás de un NAT. Y el cliente B abre conexiones hacia afuera del NAT sin ningún problema. Cuando un cliente A llama al cliente B, manda un mensaje al servidor rendezvous. Ya que el servidor tiene una conexión abierta con el cliente B, le dice que existe una petición de llamada del cliente A. El diálogo de llamada aparece en el cliente B. Si el cliente acepta la llamada, entonces abre una conexión al cliente A, ya que el cliente A no está detrás de un NAT. Esta conexión se abre normalmente. Esto es llamado conexión inversa porque invierte la dirección esperada para iniciar la conexión. El cliente A se trata de conectar al cliente B, pero en lugar de eso el cliente B abre la conexión al cliente A. Esto pasa en Skype porque los clientes de Skype son típicamente máquinas personales. Es raro para servidores web públicamente accesibles estar detrás de un NAT, ya que tú quieres que los servidores sean accesados por todo el mundo en el Internet. Ponerlo detrás de un NAT es una mala idea. Por lo tanto, abrir conexiones para los servidores web es fácil. Las computadoras personales, sin embargo, por lo regular están detrás de un NAT, por seguridad y otras razones. Por lo tanto, Skype tiene que incorporar nuevos patrones de comunicación para darle la vuelta a los NATs. Pero ¿qué hace Skype si ambos clientes están detrás de un NAT? No se puede invertir la conexión. El cliente A no puede abrir conexiones al cliente B y el cliente B no puede abrir conexiones al cliente A. Para manejar esto, Skype introduce un segundo tipo de servidor llamado relay o retransmisor. Los retransmisores no pueden estar detrás de un NAT. Si ambos clientes A y B están detrás de un NAT, entonces se comunican a través de un retransmisor o relay. Ambos clientes abren conexiones al retransmisor. Cuando el cliente A manda datos, el retransmisor pasa los datos al cliente B a través de la conexión que abrió el cliente B. Similarmente, cuando el cliente B manda datos, el retransmisor los pasa a través de la conexión que el cliente A abrió. En resumen, en estos, los modelos de comunicación más comunes de las aplicaciones de red se tiene un flujo de bytes confiable bidireccional. Esto permitirá a dos programas correr en diferentes computadoras e intercambiar datos. Esto reduce la red entera a una simple relación de escritura-lectura. A pesar de que es simple, el modelo de comunicación puede ser usado de muchas maneras muy inventivas y complejas. Hemos visto tres ejemplos: el web, BitTorrent y Skype. El web es un modelo cliente-servidor. Un cliente abre una conexión al servidor y pide documentos. El servidor responde con los documentos. BitTorrent es un modelo
para par a par, donde enjambres de clientes abren conexiones entre ellos para intercambiar piezas de datos, creando una red densa de conexiones. Skype es una mezcla de los dos. Cuando un cliente Skype puede comunicarse directamente, lo hace. Y lo hacen de una manera par a par. Pero a veces los clientes no pueden abrir conexiones directamente. Y lo hacen a través de servidores de retransmisión o rendezvous. Entonces tú puedes ver cómo una simple abstracción de un flujo de datos bidireccional y confiable puede ser utilizado de muchas maneras interesantes. Cambiando cómo los programas abren conexiones y qué hacen, diferentes programas pueden ¿Y qué hacen diferentes programas? Podemos crear aplicaciones complejas desde obtener la obtención de datos, enjambres de descargas o telefonía IP. Rastreadores en BitTorrent, por ejemplo, tienen muchos datos diferentes y un rol muy diferente que los clientes, pues como Skype tiene servidores de retransmisiones y rendezvous, además de los clientes. El Internet está continuamente evolucionando, por supuesto. ¿Quién sabe qué será la siguiente aplicación interesante? Mientras puede tener patrones de comunicación que estos tres, que las antes mencionadas, es casi seguro que sea sobre un flujo de datos bidireccional, confiable, en alguna nueva configuración.